Vamos directo al edificio Libertador. Habla el presidente Alberto Fernández. Bienvenido al secretario adjunto de la organización, bienvenido a todos los representantes, ministros, jefes de las fuerzas militares del continente y de otros lugares del mundo. Gracias, querido Jorge, por la organización y el esfuerzo. Gracias, querido Santiago, por el aporte de la Cancillería. Estamos en un mundo particularmente conmocionado. Tal vez no somos del todo conscientes del tiempo que nos toca vivir, pero es un tiempo de profunda transformación y de silenciosa transformación. La geopolítica está cambiando y siempre que la geopolítica cambia, el riesgo de la violencia militar aumenta. El mundo ha tenido, después de la Segunda Guerra Mundial, una experiencia tremenda que ha dejado consecuencias en la humanidad enormes. Consecuencias que dieron lugar, entre otras cosas, al perfeccionamiento del funcionamiento de las Naciones Unidas y de muchos de sus organismos internos. Y empezar a creer en que podíamos generar un sistema de paz duradera a través de acuerdos. Pero no fue lo que ocurrió. No fue lo que ocurrió. Y a nosotros, en lo más inmediato, nos llama la atención algo sobre lo que siempre reflexiono. Vengo del G20 y gran parte de mi reflexión tuvo que ver con eso. La humanidad acaba de sobrellevar una pandemia que se ha llevado del mundo 15 millones de vidas. 15 millones de vidas. Y aún así, después de eso, la violencia militar continúa, la guerra continúa y las vidas se siguen perdiendo. Y en verdad, como seres humanos que somos, alguien dijo que lo que más nos diferencia al hombre de un animal es la capacidad de controlar y asumir la experiencia. Y pareciera que no lo estamos haciendo. Parecería que somos incapaces de darnos cuenta lo que significa la pérdida de vidas humanas en el presente. Máxime cuando esas vidas humanas se pierden por la violencia militar, por el querer imponer a través de las armas la posición de uno sobre el otro. A todos nos conmueve lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. A todos. Absolutamente a todos. A todos nos parece incomprensible que después de semejante pandemia se haya desatado una guerra que no sabemos cuántas vidas se ha llevado ya, pero se ha llevado miles, cientos de miles de vidas, eso ténganlo seguro. Y durante más de un año que llevamos esa guerra, muchos hemos trabajado en búsqueda de la paz y hemos fracasado. Ahora, en el último año, nuestra atención se concentró en la invasión de Rusia a Ucrania. Pero la verdad, la violencia se extiende en muchísimos otros lados del mundo, en muchas otras latitudes del mundo. Hice mención yo, en mi primer discurso, allí en el G20, en la violencia que soporta el pueblo armenio en Azerbaiyán, a partir de las acciones de Azerbaiyán, que condicionan la vida de gran parte del pueblo armenio. Cuando cortan el corredor de Lachin y dejan en absoluta orfandad a un pueblo entero. Y sin embargo, no hay reacción. Hay silencio. No está eso en los medios, pero eso ocurre. Y puse ese ejemplo y podría poner otros. Guerras silenciosas que se suceden en el mundo, que no tienen la dimensión del ejército ruso avanzando sobre Ucrania, que no convoca
a Estados Unidos y Europa en defensa de Ucrania con armamentos para hacer frente a la agresión rusa, pero que al fin y al cabo se lleva vidas inocentes. Cuando yo les decía que el mundo estaba cambiando, claramente el mundo está cambiando geopolíticamente. Ya por lo pronto las hegemonías han desaparecido. No hay un país hegemónico que controla al sistema internacional. No lo hay más. No lo hay más. Europa empezó a crujir con el Brexit y ahora cruje con esa guerra desatada por Rusia. Y el sur empieza a despertarse. Aparecen dos enormes jugadores que son China e India, que convocan al sur en una nueva agrupación regional o de intereses, si prefieren, que son los BRICS. Y repentinamente los BRICS son 10 países que representan el 44% de la humanidad y el 36% del Producto Bruto Interno, más que lo que representan el grupo de los 7, las 7 potencias industriales que después de la Segunda Guerra Mundial se autoconvocaron para de algún modo también hegemonizar el mundo. Ahora, si esta realidad la estamos viviendo, y si queremos que esta realidad conduzca a un proceso de igualdad mayor que se ha quebrado, porque si hay algo que podemos asegurar es que el mundo es profundamente desigual y que esa desigualdad muchas veces hace y permite el avance de los poderosos sobre los más débiles, y a veces ese avance se hace a través de las armas. Si esa desigualdad efectivamente existe, nosotros debemos buscar remedios para corregir la desigualdad primero y para garantizar la paz después. Argentina, y este gobierno particularmente, siempre ha creído en el multilateralismo, siempre ha creído en la necesidad de respetar el multilateralismo. El multilateralismo supone que somos iguales y que tenemos derechos a vincularnos con quien querramos, en condiciones de igualdad. Y que no podemos ser atacados y cuestionados por eso. Puedo hablar con Xi Jinping, puedo hablar con Putin y puedo hablar con Biden. Y nadie puede cuestionarme eso. Nadie. Y puedo ser parte del BRICS y nadie puede cuestionarme eso. Y no dejo ser parte de Occidente porque culturalmente lo soy, por ser parte de los BRICS. Nadie puede cuestionar eso. Eso es el multilateralismo. Y el multilateralismo nos exige respeto. ¿Respeto a qué? A los principios de las Naciones Unidas, que es la Carta Común que tenemos como sistema mundial. La Carta de las Naciones Unidas es nuestra Constitución mundial. Y no respetarla es lo mismo que si yo no respetara la Constitución de la Nación Argentina. Si soy parte del mundo, tengo que respetar las reglas que el mundo ha aceptado imponer. Quebrar esas reglas es lo mismo que quebrar la Constitución en un país. Y debería ser tan cuestionado quebrar las reglas del multilateralismo, quebrar las reglas de la Carta de las Naciones Unidas, como cuando nosotros cuestionamos la quiebra de la Constitución en nuestros países. Del mismo modo. Naciones Unidas viene desarrollando desde hace mucho tiempo misiones de paz. Precisamente allí, donde los conflictos florecen y queremos que no se profundicen. Lo hace con mucho esfuerzo, con la participación de muchos países. Y nosotros, que somos América Latina, que somos una región de paz, que aprendimos a resolver nuestros conflictos con el diálogo, con la diplomacia,
que no nos amenazamos militarmente cuando tenemos un conflicto, que no desarrollamos armas de destrucción masiva en este continente. Nosotros que somos una región de paz, tenemos que profundizar esa lógica y hacer que esa lógica se imponga en todo el mundo. Porque un arma nuclear detonada en cualquier lugar del planeta, no solo tiene efectos en ese lugar del planeta que soportó la detonación, puede tener efectos mucho más allá, porque las nubes radiactivas pueden llevar el daño mucho más allá de las fronteras del lugar donde la detonación ocurrió. Y de eso se trata, que no tengamos que vivir más con ese martirio, que no tengamos que vivir más pensando en que es posible que algo así puede ocurrir. Y en el mientras tanto, porque tampoco también admitamos que no es una enseñanza fácil, porque muchos siguen armándose, sofisticando su armamento. ¿Quién podría pensar hace 10 o 15 años atrás que se podían generar guerras con aviones sin tripulación, con drones, y se podrían causar los daños que se causan? Lamentablemente la mente humana puesta al servicio del mal hace un daño incalculable, incalculable. Pero es lo que está pasando hoy en día. Las guerras a control remoto. ¿Eso nos hace una mejor humanidad? No, nos hace una peor humanidad. Somos mejores hombres y mejores mujeres, no somos peores hombres y peores mujeres. Por eso yo quiero aprovechar este encuentro que culminará con esta declaración de Buenos Aires, cuyo título es El deber de hacer la paz, convocándolos a todos ustedes, hombres y mujeres dedicados a la defensa de sus países, a que el primer propósito para defender sus países sea asegurar la paz mundial. Que el primer propósito sea ir en socorro de los que padecen la violencia. Que el primer propósito sea desarmar al mundo. Armemos al mundo de alimentos, no de armas. Porque lo que el mundo sufre hoy, más que nada, es hambre. Yo celebro que en el G20 hayan incorporado a África. Lo celebro. Pero no es nada más que la reparación que un continente merece después de siglos de haber sido explotado por Europa y los países dominantes del mundo. Lo celebro. Así vamos a construir la paz. No atacando a África, explotando sus diferencias étnicas para que en el río revuelto ganen unos pocos pescadores. Así vamos a obtener la paz. Vengo de la India, el lugar donde nació, vivió y murió Indira Gandhi. No hubo mayor muestra de fortaleza en una queja que el pacifismo de Gandhi. No lo hubo. Nunca el pacifismo de Gandhi fue entendido como una debilidad. Tuvo una fuerza tremenda, tan tremenda que le permitió liberar a un pueblo y empezar a construir lo que es hoy. Esa India potente y poderosa que se para en el concierto de las naciones de otro modo. Yo celebro que nos podamos reunir aquí, latinoamericanos y otros que participan de otras latitudes del mundo, y como van a hablar mucho de defensa, de problemas bélicos que resolver y que los hay, yo quería simplemente sembrar en ustedes el deseo de que piensen más en los que padecen hambre, en los que no tienen medicamentos, en los que mueren por enfermedades que vienen de la Edad Media y que todavía no han podido resolverse,
que piensen en el retraso, en la injusticia, en la desigualdad social, y se den cuenta que todo eso está por encima de la ambición bélica. Por lo tanto, vamos a seguir siempre acompañando a las Naciones Unidas. En la medida que las Naciones Unidas siga siendo el centro que nos convoca como mundo que somos, seguiremos siempre respetando la Carta de las Naciones Unidas y siempre seguiremos exigiendo el respeto a la paz. Muchas gracias a todos y todas por estar en Buenos Aires. Disfruten de esta ciudad.